Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal Matemáticas con Carol, tus matemáticas de bolsillo. El día de hoy veremos un tema relacionado a la trigonometría correspondiente a los contenidos del 11º grado del bachilleratos técnicos profesionales, bien sea en informática o contaduría y finanzas. El tema que traemos el día de hoy es las fórmulas del ángulo doble. Recordando un poco, sabemos que las fórmulas para la suma de dos ángulos son aquellas que utilizamos para encontrar los valores de las funciones trigonométricas de ángulos que resultan de sumar dos ángulos cuyos valores de sus funciones ya conocemos. Pues bien, las fórmulas del ángulo doble también nos sirven para poder encontrar el valor de las funciones trigonométricas de aquellos ángulos que son el doble de un ángulo cuyos valores de sus funciones ya son conocidos, por ejemplo, 30 grados, 45 grados o 60 grados. Tal es el caso si quisiera encontrar, por ejemplo, el valor de las funciones trigonométricas del ángulo de 120 grados. Como 120 grados es el doble de 60 grados, yo podría encontrar a través de las fórmulas del ángulo doble, sustituyendo el valor de beta por alfa, utilizando las fórmulas para la suma de dos ángulos. Bien, recordemos entonces las fórmulas para la suma de dos ángulos. Por ejemplo, el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. El coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y la tangente de alfa más beta es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta. Todo esto dividido entre 1 menos el producto de la tangente de alfa por la tangente de beta. El teorema nos dice que para encontrar las fórmulas del ángulo doble, lo que debo hacer es sustituir beta por alfa en las fórmulas para la suma de dos ángulos. Significa entonces que en esta fórmula, para hallar el coseno de 2 alfa, tendríamos que sustituir beta por alfa. Entonces, para el seno del ángulo doble tenemos que el seno de 2 alfa va a ser igual al seno de alfa por el coseno de alfa, porque estaríamos sustituyendo beta por alfa, más el seno de alfa, porque esta beta también la sustituiríamos por alfa, por el coseno de alfa. Esta expresión puede ser factorizada en virtud de que si observamos los términos que encontramos aquí, podemos hallar que tienen términos en común que pueden ser factorizados. En este caso, tenemos un seno de alfa por coseno de alfa más un seno de alfa por coseno de alfa. Significa que yo puedo sumar los coeficientes que acompañan a esta expresión y copiar el término semejante. En este caso sería un seno, porque aquí hay un 1 imaginario, aquí tenemos un 1 imaginario, al igual que aquí tenemos un 1 imaginario, y 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, esto es igual a decir 2, y copiamos el término semejante, que en este caso sería seno de alfa por coseno de alfa. Ok, a ver si lo comprendimos. Aquí tenemos un seno de alfa por coseno de alfa, más un seno de alfa por coseno de alfa.
Esto es como que dijéramos, esto es una manzana más una manzana. Es igual a decir 2 manzanas, es decir, 2 senos de alfa por coseno de alfa. Porque aquí tenemos dos coeficientes imaginarios que son iguales a 1. Y estos al sumarse, 1 más 1 es igual a 2. Bien, ahora buscaremos el coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo doble va a ser igual a reescribir la fórmula para la suma, o sea, la fórmula de coseno de alfa más beta, pero sustituyendo beta por alfa. En este caso nos quedaría coseno de alfa por coseno de alfa nuevamente, porque sustituimos beta por alfa menos seno de alfa por el seno de alfa. Si observamos los términos que nos quedaron aquí de esta expresión, podemos ver que aquí tenemos coseno por coseno menos seno por seno, el cual puede ser expresado como coseno al cuadrado de alfa menos seno por seno es igual a decir seno al cuadrado, sería entonces seno al cuadrado de alfa. Luego podemos decir que el coseno del doble de alfa sería igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Bien, ahora buscaremos la tangente del ángulo doble. Para la tangente del ángulo doble tenemos la fórmula, vamos a sustituir la fórmula de la adición, que sería igual entonces a decir tangente de alfa más tangente de alfa nuevamente porque beta lo sustituimos por alfa. Recordemos eso siempre. Todo esto dividido entre la unidad menos tangente de alfa por tangente de alfa. Luego tenemos entonces que la tangente del doble de alfa va a ser igual una tangente de alfa más una tangente de alfa, porque aquí encontramos nosotros dos términos que son semejantes, que conocemos nosotros que tienen un coeficiente imaginario igual a 1, que está acompañando a cada uno de esos términos. En este caso tenemos una tangente de alfa más una tangente de alfa, que es igual a 2 tangentes de alfa. Y esto dividido entre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa es igual a expresar tangente de alfa al cuadrado. Porque todo número que está multiplicado por sí mismo es igual a elevarlo al cuadrado. Luego, que la tangente del doble de alfa sería igual entonces a decir 2 tangentes de alfa dividido entre 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Pero también para coseno del ángulo doble nosotros podemos encontrar otras fórmulas. Bien, esas otras dos fórmulas para obtener el coseno del doble de alfa las obtendríamos sustituyendo, por ejemplo, en vez de escribir coseno al cuadrado de alfa, recordemos la identidad pitagórica que nos dice que el coseno al cuadrado de alfa es igual a decir 1 menos seno al cuadrado de alfa. De igual forma, también pudiéramos sustituir el seno al cuadrado de alfa
por su expresión o su igualdad en la identidad pitagórica que nos dice que el seno al cuadrado de alfa es igual a decir 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Luego entonces la fórmula del coseno de 2 alfa podría ser expresado de la siguiente manera. Coseno de 2 alfa es igual, tenemos acá coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Pero si sustituimos coseno al cuadrado de alfa, entonces sería igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Luego, en esta expresión, tenemos dos términos semejantes cuyos coeficientes son negativo 1 y negativo 1. Sumaríamos sus coeficientes y copiaríamos el término semejante que es seno al cuadrado de alfa. Colocamos primero este 1 y menos 1 que es igual a negativo 2 y copiamos el término semejante que sería seno al cuadrado de alfa. Bien, ahora si sustituyéramos el seno al cuadrado de alfa por su identidad pitagórica que es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa, entonces esto sería igual a decir que el coseno del doble de alfa va a ser igual al coseno al cuadrado de alfa menos, sustituimos seno al cuadrado por 1 menos coseno al cuadrado. Y lo encerramos dentro de un paréntesis porque este menos me va a afectar a toda esta expresión. Luego tenemos, aplicamos propiedad distributiva aquí, este menos está multiplicando a todo lo que está dentro de este paréntesis, entonces tenemos que el coseno al cuadrado de alfa menos por más da menos 1 y menos por menos da más coseno al cuadrado de alfa. Luego podemos encontrar dos términos semejantes, en este caso, coseno al cuadrado de alfa, cuyos coeficientes son unos positivos imaginarios. Reducimos esos términos semejantes y nos queda entonces un coseno al cuadrado más un coseno al cuadrado son 2 cosenos al cuadrado de alfa. Y luego colocamos el menos 1. Finalmente, entonces, el coseno de 2 alfa también se puede expresar como 2 cosenos al cuadrado menos 1. Finalmente, podemos decir que el seno del doble de alfa es igual a 2 senos de alfa por coseno de alfa. Que el coseno del doble de alfa es igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, o también podemos utilizar 2 cosenos al cuadrado de alfa menos 1, o como tercera opción, 1 menos 2 senos al cuadrado de alfa. Y la tangente del doble de alfa va a ser igual a dividir el doble de la tangente de alfa entre 1 menos la tangente al cuadrado de alfa.
Esto fue Mates con Carol. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita de notificaciones y un like.